Buenas tardes, de acuerdo a la socialización del taller de la agenda en el cual presentamos las tareas, el cual son la modelación de las clases, la implementación de las clases, validaciones y pruebas que vamos a ver el día de hoy. Entonces los dejo con mi compañero. Muy buenas tardes. Para empezar con el pensamiento computacional, primero que todo vamos a ver la abstracción. El punto uno nos pregunta qué se solicita finalmente. En el problema se solicita gestionar los contactos, los grupos y las reuniones con una lista de contactos. En el segundo punto se nos pregunta qué información es relevante. Y esa la veremos en nuestro tercer punto, que nos pregunta cómo se agrupa esa información. Podemos ver la primera clase llamada contacto, en el cual la información relevante son el nombre, el alias, la dirección, el teléfono y el email. En nuestra segunda clase llamada grupo, podemos ver que la información relevante es nombre y categoría. Y nuestra tercera clase, la información relevante es descripción, fecha y hora. En nuestro cuarto punto nos pregunta qué solicitan finalmente. Y finalmente nos solicitan una agenda que permita gestionar contactos, grupos de contactos y reuniones. En la descomposición, en el primer punto se nos pregunta cómo se distribuyen las funcionalidades. Podemos ver que las clases ya en este punto constan de métodos y de constructores, siendo el constructor de nuestra clase contacto con sus respectivos get y set. El constructor de nuestra clase grupo, llamado grupo, con sus respectivos get y set, y con sus métodos llamados crear grupo, verificar contacto, eliminar contacto y agregar contacto. Y en nuestra clase reuniones, con su constructor llamado reunión, sus respectivos get y set, y los métodos crear reunión, verificar contacto, agregar contacto e ingresar contacto. En el segundo punto de la descomposición se nos pregunta qué se debe hacer para probar las funcionalidades. Para poder probar estas se debe implementar las clases y sus métodos. En el punto reconocimiento de patrones nos preguntan qué podemos reutilizar. Para este proyecto, nosotros nos basamos en el proyecto realizado en clases, pero no reutilizamos ningún código. Y ya por último, la codificación nos pregunta cómo escribo la solución en Java, que pasará a explicar mi compañero Santiago. Buenos días, mi nombre es Santiago Espina y yo les voy a explicar un poco sobre cómo hicimos la codificación en Java con los diferentes tipos de clases. Primero, me va a pasar acá al Visual Studio. En el que les va a mostrar las clases. Primero, vamos a empezar con la clase llamada contacto. Entonces, la clase contacto tiene su constructor. Primero definimos sus variables, nombre, alias, dirección, teléfono, email, su constructor y sus respectivos get y set. En la clase grupo tenemos sus variables, nombre, categoría y añadimos la lista de contactos. También creamos el constructor grupo y añadimos el método verificar contacto, en el que se inicia con un centilena booleano en falso y en el ciclo que entra a la lista si el contacto es igual al que estamos buscando, el centinela se cambia a verdadero. Luego tenemos eliminar contacto, en el que el ciclo entra a la lista y si el contacto que se busca es igual al contacto que estamos buscando, él lo remueve de la lista. También tenemos el método agregar contacto, que si la lista es aún menor a 5 contactos y si es diferente a un contacto que ya está agregado en la lista, él se va a agregar en la lista. Y tenemos sus respectivos que dice y la categoría que es de tipo enum, con oficina, fiesta, amigos y familia. Y la última clase que les voy a explicar es reunión, en el que tenemos sus
variables, descripción, fecha, hora y la lista de asistentes o de contactos. También su constructor con las tres variables y sus métodos para verificar el contacto, que es el mismo del anterior, pero ahora aplicado a las reuniones, igual que el de agregar contacto y eliminar. Y tiene sus respectivos get y set. Y a este le añadimos un toString para que cuando deseamos mostrar la información de la reunión se podamos ver. Mi compañero va a explicar el menú y el main del código. Bueno, mi nombre es Andrés Felipe Valencia y en la parte de validación y pruebas creamos un menú interactivo en el cual el usuario final puede interactuar con el programa de manera activa y dinámica, seleccionando las opciones que crea necesarias para sus necesidades. Las validaciones de que no se puedan agregar un contacto duplicado y que tampoco un grupo exceda a los 5 contactos se realizaron mediante este menú, donde hicimos la comprobación de que estas características sí se cumplen. También en la parte de las pruebas probamos cada uno de los métodos con el objetivo de poder verificar que el código cumple con su funcionalidad y no haya ningún error para que el usuario que interactúe con nuestro programa no tenga ninguna complicación. Con esto damos por terminado la socialización del taller Agenda. Muchísimas gracias por su atención.